les había dicho el domingo pasado que, bueno, muchos de ustedes lo saben, que hay una definición muy clara acerca de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y el Señor puede decir esto, nos da esta información acerca de la fe, porque Él fue el primero que la puso en práctica y la podemos leer en Génesis, cuando Él de la nada creó lo que Él sabía que iba a crear. Y en su momento oportuno lo hizo. Y cuando leemos este capítulo de Hebreos 11, vemos varios ejemplos que el apóstol, el escritor, le está dando precisamente a los hebreos, al pueblo judío, que por supuesto nos lo está dando también a nosotros como la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos el plan perfecto de Dios para llevar adelante las cosas que le competen a Él. Y dio ahí ejemplos de personas que realmente aplicaron la fe en sus vidas y recibieron la recompensa de ese esfuerzo, de esa decisión que habían tomado de ser personas de fe. Y hay varios. Vamos a ver algunos, hoy vamos a ver a una familia, yo le puse la fe de una familia común y corriente, ahí está. La fe de una familia común y corriente, desconocemos el nombre de ellos, pero Dios permite que esto se destaque en su palabra, porque es algo que verdaderamente tenemos que imitar. Y si somos papá y mamá, por ahí vamos a entender un poco mejor, pero esto es para todos, para que el día de mañana, cuando ustedes formen su familia, lo tengan en cuenta, y lo importante que es ver cómo ellos actuaron, cómo pusieron en práctica la fe para llevar adelante los planes de Dios. Y dice Hebreos 11:23 para comenzar lo siguiente. Dice: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, y acá da el motivo, porque vieron que era un niño precioso. Otra versión dice: porque vieron que era un niño hermoso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. Fíjense, recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses, o sea, nadie se había enterado de que esa criatura había nacido, porque vieron que era un niño precioso, un niño hermoso, y no tuvieron miedo al edicto. Quiero aclarar algo. Ellos no lo escondieron y no lo dieron a conocer a este niño que había nacido y lo cuidaron, no solamente porque era hermoso, porque parece uno que pensara que bueno, lo cuidaron porque era hermoso. Si no era hermoso o era feo, no lo hubieran cuidado. No es eso lo que está diciendo la palabra. La palabra está diciendo que era hermoso. Y todo padre encuentra a su hijo precioso, hermoso, al menos después de unos días de haber nacido. Al principio son a veces feitos, ¿no? Tienen que luchar tanto para darse a conocer que se machucan un poco. Pasa a veces, pero enseguida recuperan su belleza. Es así, ¿no? Yo tuve la hermosa oportunidad de estar en el alumbramiento de mi primera hija, Nicole. Estuve ahí presente, no me desmayé de milagro, y fue precioso. Después para mis otras hijas llegué tarde. Mi señora tenía tanto entrenamiento que ¡poing! Salían las familias rápidamente. Y eso fue bueno también. Así que por eso no pude estar presente, pero habíamos planeado que yo esté ahí presente. Y era hermoso para este papá y mamá, los papás de Moisés, pero saben que la palabra de Dios
es tan abundante y hermosa, dice en Hechos 7:20, que Moisés era agradable para los ojos de Dios. Así que acá nos damos cuenta que esto va más allá del aspecto físico que tenía este niño llamado Moisés. El nombre se lo puso la princesa de Egipto, la hija del rey de Egipto, del faraón. Va más allá de lo que era el aspecto físico, porque podemos ver a través de esta lectura de que Dios veía en él ya la proyección de lo que era, la imagen que era de Moisés, de precisamente Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque Moisés es un prototipo de lo que fue Jesucristo, porque él liberó de la esclavitud a todo el pueblo de Egipto. Y esto en la mente de Dios, en la mente de él, ya estaba establecido. Y dice la palabra de Dios, ¿no es la belleza del corazón de gran estima delante de los ojos de Dios? Dios vio el corazón de ese niño. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que esto nos demuestra que cuando nacemos ya hay un plan de Dios para nosotros. Dios ya estableció cosas que Él tiene que cumplir. Y qué importante es nosotros, papás y mamás, que podamos discernir y estar atentos a las cosas del Señor para potenciar a nuestros hijos a que cumplan el propósito de Dios para la vida de ellos. Mi esposa y yo procuramos mucho esto, de que nuestras hijas realmente nazcan en las cosas del Señor. Hicimos todo lo posible para que ellas lo conozcan y lo conozcan en la intimidad. Dice la palabra de Dios, ¿no fue Moisés fiel en toda la casa de Dios como su siervo? Así que ahí se destaca la calidad de persona que Moisés era, cómo Dios lo venía preparando para cumplir una misión que fue importantísima en los planes de Dios. Así que, hermanos, diciendo esto, habiendo dicho esto, volvemos a esa familia común y corriente. Los padres de Moisés, ellos constituyeron un ejemplo de un matrimonio desconocido que tuvieron una gran fe en Dios. Y la idea de todo esto es despertar, animar, alentar, fortalecer nuestra fe, porque vale la pena. Vamos a ser grandemente bendecidos cuando actuamos con fe delante de nuestro Dios. Lo que sí sabemos de esta familia es muy poquito. En Éxodo 2:1 dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y eso es todo lo que sabemos de esta familia común y corriente, como les decía. No sabemos más nada, no sabemos cómo se llamaban ni demás, pero sí conocemos el nombre de su hijo. Ellos tuvieron una fe que obedeció a sus corazones. Saben que si un hombre o una mujer que conoce a Dios, que ama a Dios, que lo busca, su corazón es restaurado y fortalecido. Y ya podemos, en el sentir de nuestro corazón, podemos sentir el deseo de Dios y obedecerlo a Él, porque Dios nos habla a través de lo que sentimos en nuestro corazón. Y fue también una fe audaz, porque ellos se jugaron la vida. Ellos sí se descubrían lo que estaban haciendo, y ahora vamos a ver por qué. Podrían haber muerto, los egipcios los podrían haber matado. Los padres de Moisés tuvieron una fe que obedeció a sus corazones. ¿Qué sucedió? Habían transcurrido varias generaciones en el Antiguo Testamento. Estoy hablando en Éxodo. Aquellos que han leído la Biblia y los que no les cuento, habían pasado varias generaciones. José es trasladado a Egipto. Después de José va su papá Jacob y toda su familia, y se instalaron ahí en la tierra de Gosén, en Egipto, en un lugar que el faraón de esa época le había provisto para que ellos vivan y se multipliquen en ese lugar.
Y el pueblo de los israelitas se había reproducido tanto, de tal manera y tan rápidamente, ahí estaba Dios obrando, que el faraón tuvo temor. Tuvo temor de que quienes estaban viviendo en su lugar los podía afectar. ¿Por qué? Porque si hubiese habido alguna guerra contra los egipcios, los israelitas que no eran egipcios se podían unir a los enemigos de Egipto y luchar con ellos. Y en la mente del faraón empezó a surgir la idea de que este pueblo era una amenaza. Así que, ¿qué decide este rey que no conocía a José? Decide esclavizarlos. Y él pensó que esclavizándolos, los egipcios iban a dejar de reproducirse. No sé, pensarían que los hombres llegaban cansados, decepcionados. ¿Para qué voy a traer un hijo a un ambiente de esclavitud? No tenían fuerzas para estar con sus esposas. No sé qué habrá pensado este faraón. La cuestión que él quería hacer que la velocidad con que se reproducían bajara, se detuviera, para que no se multiplicaran, para no verse amenazados. Y como esto no funcionó, ellos siguieron reproduciéndose porque la mano de Dios estaba en ellos. Tuvo que idear otra cosa. ¿Y qué hizo? Llamó a 2 enfermeras que ayudaban a las mujeres hebreas a que los hijos nazcan, y les dijo: si cuando una hebrea está embarazada y está a punto de dar a luz y ustedes la atienden, si es un varón, mátenlo. Si es una mujer, déjenlo vivir. Y claro, qué pedido tan horrible el que le estaba pidiendo el rey, de matar a esas criaturas. Y ellas eran mujeres de Dios, eran hebreas, ellas conocían a Dios, tenían fe en Dios. Estas son 2 mujeres que tenían fe en Dios. Si ellas no obedecían, podían morir. Y no obedecieron. No mataron a ningún niño, dice la palabra de Dios, al menos no lo registra. Y cuando el rey las encaró, ¿por qué no obedecieron a lo que él dijo? Ella le dice: miren, las judías son mujeres fuertes, vitales. Cuando ellas van a tener un bebé, el bebé nace y nosotros no llegamos a verlos, a atenderlas cuando esos bebés nacen. Son más fuertes que las egipcias. Y parece que el rey les creyó. Y como fueron fieles a Dios, Dios las protegió y las prosperó. Y fueron 2 mujeres que Dios las prosperó teniendo sus propios hijos con buena salud. Así que este plan tampoco le funcionó al rey, al faraón. Entonces tuvo la terrible idea, horrible idea, perversa idea, de decirle a su pueblo, a los egipcios, que cuando veían que una hebrea tenía un hijo, si era varón, que lo tiren al río Nilo. Y ahí morían los niños hebreos. Yo me imagino, no sé, que un vecino veía que la vecina hebrea había tenido un hijo, iba a la casa, se lo arrebataba y lo tiraba al río. Cosas así pasaban. Y yo mientras pensaba esto digo, qué problema tan terrible. A veces nosotros nos complicamos con cosas mucho más sencillas. Y esta gente estaba sufriendo de una manera extraordinaria, terriblemente. Y en este interín en que el rey decide, esta terrible decisión tomó de que tiren al río a los niños, este matrimonio corriente y desconocido, común, tuvo a Moisés en este ambiente de hostilidad y de violencia. Por eso los padres de Moisés tuvieron que hacer lo que hicieron. Ellos durante 3 meses mantuvieron al niño escondido para que nadie se entere de que había nacido, pero eso no lo podían
ocultar por mucho tiempo. Esa criatura me imagino que lloraba, que iba a querer caminar, que iba a querer salir, así que tenían que tomar alguna decisión adicional a esconderlo. Pero ellos, movidos por el Espíritu Santo, sabían que ese niño había que cuidarlo, protegerlo. Y amando a Dios y amando al niño, tuvieron que tomar más decisiones para poder cuidarlo. Entonces ahí entramos al capítulo 2 de Éxodo, donde dice que una vez que nació el niño hermoso, lo escondieron durante 3 meses. Y dice el capítulo 2, versículo 3, cuando ya no pudieron seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, lo embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Miren qué decisión tan terrible que estos padres tuvieron que tomar. Dejar al niño en el agua, en una cesta. Y yo me pregunté, digo, en ese momento, ¿qué habría en el agua? ¿Sería un lugar peligroso? Así que me puse y lo primero que pensé fue el cocodrilo. Es muy común que cocodrilo esté en el río o en la laguna. Y consulté internet y efectivamente era una zona donde había cocodrilos. Y es ahí donde ponen a esa criatura. Fíjense cómo la circunstancia empujó a estos padres a tener que tomar una decisión tan terrible, de tanto riesgo para ese hijo. Así que lo pusieron a orillas en el agua. Dice, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por esa cesta. Y sabemos la historia cómo sigue. Ella lo recogió. La niñita que estaba ahí, muy hábil, guiada por Dios, le dijo a la reina, si usted quiere yo le puedo buscar una nodriza que cuide al bebé en los primeros años, le dé la leche, le dé el pecho y demás. Y la llevó, por supuesto, su hermanita la llevó a los brazos de la mamá y la mamá la pudo criar hasta que se la entregó a la princesa, a la hija del faraón. Todos estos fueron planes y caminos determinados por Dios. Dios tenía que cuidar a ese niño y lo hizo a través de diferentes personas. Y también lo puso en como hijo de la doncella, o sea, la princesa lo toma como hijo porque Dios quería que esté en el medio de los egipcios y en el momento oportuno Dios llamarlo para cuidar, para salvar a su pueblo. Algo es cierto, los padres sabían que si mataban a todos los varones de ese momento, esto provocaría que generaciones queden estériles porque no iba a estar el hombre para poder tener familias con las mujeres, y esto iba de alguna manera a demorar, a complicar los planes de Dios. Y por eso ellos, guiados por el Espíritu Santo, hicieron todo lo posible, porque amaban a Dios y amaban a ese niño, hicieron todo lo posible para que ese niño sea salvo. Y lo hicieron con fe. Ellos sabían que Dios los iba a cuidar. Ellos lo sabían. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros como padres nos preocupamos por nuestros hijos cuando van a la escuela? Que tienen que pasar muchas veces por el bullying, por el desprecio, por tantas situaciones difíciles que les pueden suceder a eso.
Y qué importante es pedirle a Dios que los cuide y confiar en que Dios los va a estar cuidando, que no les va a pasar nada. Podrán tener un momento difícil en algún lugar u otro, pero oremos por nuestros hijos para que ellos sean fieles a Dios y se mantengan firmes. Y que no se dejen amedrentar, asustar o complicar por palabras que no sabemos que no vienen de Dios. Son vidas preciosas que tenemos que guiar y cuidar. El amor los hizo creer en Dios, que Dios los iba a cuidar, lo iba a cuidar a Moisés, que hecho lo hizo, y lo iba a utilizar para cumplir las promesas que Dios tenía. ¿Quién me dice amén a esto? Qué maravilloso. Y yo pensaba, qué bueno que es esto, porque fíjense la importancia de los padres en los hijos. Fíjense en la importancia que los hijos respondan a Dios, de acuerdo a lo que los padres les fueron enseñando. Y si por ahí tus papás no te enseñaron acerca de la palabra de Dios, pero llegás a escuchar la palabra de Dios, respondele a Dios. ¿Cuántas veces empezamos a pulsear las cosas que Dios nos dice a su palabra? A no creerlas, a buscar otra alternativa. Y Dios es tan claro y tan específico en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestros hijos y para nuestras vidas, y cumplamos lo que Dios nos pide. Moisés en un momento él tuvo que decidir o seguir en el bienestar, entre paréntesis, con el faraón y su enorme país progresista, o seguir lo que Dios tenía programado para él, planificado para él, que era salvar a Dios. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Los padres de Moisés sabían que Dios los amaba, y también que Dios amaba a su hijo. Dios es amor, hermanos, y Dios te ama profundamente. Dios quiere y anhela que tengas una familia de acuerdo a la voluntad de Dios, una familia feliz y amorosa que cumple con los planes de Dios. Dice más adelante, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Fue el amor a Dios y el amor a su hijo, a Moisés, que los padres se jugaron y no obedecieron y no tuvieron miedo al edicto del rey. No tuvieron miedo a que no solo su hijo podía morir, sino que ellos, por haber transgredido la ley, pudieran llegar a morir. Y ellos lucharon por la salud de su hijo, por la supervivencia de su hijo. Por eso, hermano, oremos por nuestras familias, oremos por nuestros hijos. Confiemos que Dios los va a cuidar, los va a fortalecer, Él va a poder hacer de ellos grandes cosas porque Dios tiene grandes promesas y planes para nuestros hijos. Y Él los va a cumplir. Tenemos que creer en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Eso es fe. Eso es fe. Saber y creer que Dios nos ama. Ama a la familia y ama a nuestros hijos. Y el que permanece el amor permanece en Dios y Dios en él. Y vamos a ir de victoria en victoria por eso. Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ahora iglesia, te digo yo, lo actualizo a nuestros días. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Ahora iglesia, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas, lo respetes y lo honres, le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es lo que estos padres hicieron. Tuvieron una fe que fue audaz a pesar de la oposición.
Como comentamos anteriormente, que ellos corrían riesgo de muerte si el faraón se llegara a enterar de lo que habían hecho. Y eso, hermanos, nos tiene que traer una firme fe de saber que las cosas que Dios nos va mostrando, que a veces vienen a través de nuestro corazón, yo tendría que hacer esto, o decirle esto a mi hijo o a mi hija, enseñarle que cosas que tienen que entender porque no las están entendiendo. Aún así confiaron en la dificultad, confiaron en que Dios le preservaría la vida del niño y pusieron su propia vida al cuidado de Dios. Confiemos en el trato de Dios para con nuestra familia y con nuestros hijos. Confiar en Dios, incluso cuando las cosas van en la condición opuesta a lo que nosotros necesitamos y queremos de parte de Dios. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Fíjense si esta familia, estos papás de Moisés no vencieron al mundo de esa época. El mundo les decía a los niños hebreos tienen que morir, no se pueden reproducir. Corrían riesgo de muerte, pero ellos se mantuvieron fieles a Dios porque sabían que así iban a vencer el edicto del rey de esa época. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nosotros vamos a vencer las distintas dificultades que se aparezcan, superar el sistema de valores que se oponen a la palabra de Dios, superar filosofías falsas que nos quieren engañar, creencias equivocadas, superar tentaciones y deseos pecaminosos a la cual la sociedad se opone a Dios. Eso lo vamos a vencer con nuestra fe. Yo ruego y pido que Dios aumente la fe de esta iglesia. Yo ruego y pido que Dios aumente la fe de papá y mamá en cada familia. Ruego y pido que Dios aumente la fe de nuestros hijos, chiquititos, pero que ya sean hombres y mujeres de fe, niños y mujeres de fe, porque ellos van a vencer al mundo. Yo le estoy pidiendo a Dios, hermanos, que nos dé la capacidad al equipo pastoral, a los líderes, a los que están sirviendo, que les podamos enseñar a todos ustedes a saber vencer al mundo. Que no necesiten al pastor para vencer al mundo. Que no necesiten al equipo pastoral para vencer al mundo. Siempre vamos a estar dispuestos a ayudar. Siempre vamos a estar dispuestos a llevar la palabra de Dios. Siempre vamos a estar al lado de ustedes, con el amor que les tenemos. Pero es nuestra responsabilidad ayudarlos a que ustedes salgan adelante ustedes mismos. Que la fe de Dios sea tan fuerte que tengan la decisión de, sea lo que tengan que decidir, lo decidan guiados por el Espíritu Santo para salir victoriosos. Ustedes por sus fuerzas, porque Dios está con ustedes tanto como está con nosotros. Y hermanos, es el deseo de mi corazón. Cuando nos necesitan, ahí estaremos. Pero peleen por ustedes mismos también. Salgan adelante, sean de ejemplo. Ustedes ministren a otros. Ustedes hagan guerra espiritual por sus hijos. Ustedes digan, bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Voy a tomar la decisión y la voy a tomar en base a lo que Dios me enseña. Prepárense. Yo veo iglesias, hermanos, hoy día que dependen mucho del pastor. Dependen mucho de si hay un apóstol, si hay un profeta, si hay un maestro. Dependen mucho de ellos. Y Dios me dio a entender a través de eso que es mi responsabilidad, la responsabilidad de mi esposa, la responsabilidad de los líderes de jóvenes, del equipo de evangelismo. Entrenemos a los hermanos
para que peleen unidos, para que hagan ellos decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo, que los lleve a salir adelante y a vencer el mundo, porque la fe de la iglesia es poderosa para vencer todo aquello que Satanás quiera hacer en contra nuestro. Él lo va a hacer, Él nos cuida y Él es en quien tenemos que confiar. Fíjense esta familia cómo se jugó, qué riesgos siguieron. Nosotros tenemos que hacer lo mismo ante las dificultades que se presenten. Iglesia, tenés fe. Y si te falta fe, pedísela a Dios. Pedísela a Dios. ¿Saben que hay otra de las personas que fueron mencionadas en el capítulo 11 de Hebreos? Es una mujer que por las circunstancias de la vida, no sé por qué bien, se dedicaba a la prostitución. Era una mujer que vivía de eso. Tenía su familia, tenía sus padres, tenía hermanos. Y nos cuenta Hebreos 11:31 que dice, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Claro, esto mucho no nos dice. O sea, ¿qué espía? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, esto sucedió en la conquista de la ciudad de Jericó. Ustedes saben que cuando Dios le manda al pueblo hebreo que conquiste la tierra prometida, tenía que ocupar territorios donde ya había otras ciudades, otras personas viviendo, y tenían que conquistarlos. Entonces en el libro de Josué, en el capítulo 2, Josué estaba dirigiendo a todo el pueblo en la entrada a la tierra prometida, y una de las ciudades que tenían que conquistar era Jericó. Por lo tanto, él estaba haciendo todo lo necesario para exitosamente conquistar esa ciudad. Claro, uno piensa, wow, una ciudad tiene que sufrir la invasión de los egipcios, porque Dios de los hebreos, porque Dios así lo había manifestado. Y uno dice, ¿y por qué pasa esto? Y fíjense que en Hebreos 11:31 leímos, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los... ¿Qué? La desobediencia a Dios les costó la vida. Fíjense, terrible. La desobediencia a Dios les costó la vida. Y yo digo, ¿nos podrá pasar esto a nosotros, que por desobediencia perdamos cosas? Dios nos puede hacer cosas que quisiera hacer con nosotros por desobedecerlo a Él, aunque sea parcialmente. Yo me acuerdo cuando conocimos al Señor, bastante tiempo atrás, y leímos las páginas sangrientas de la Biblia, nos chocó un montón, ¿te acordás, Ma? ¿Cómo sufrimos de ver lo que pasaba con aquellas personas que desobedecieron a Dios? Y me acuerdo que le hicimos todo un planteo a nuestros maestros de esa época. Y nos fue difícil entender que Dios es amoroso, muy amoroso, eternamente amoroso, pero también es justo. Y Él tiene que tomar decisiones con nosotros para nuestro bien.
Él en ese momento entendió que esto tenía que pasar. Así pasó, no lo cuestionamos en ese momento, eran cosas que Dios en su designio entendía que tenían que suceder. Pero una cosa nos quedó en claro: el precio tan grande que tenemos que pagar por la desobediencia a Dios. Es así. Entonces Josué estaba pronto a entrar, José y todo el pueblo pronto a entrar en Jericó, y él planificó y entendió que tenía que tener información sobre la ciudad, en qué condiciones estaba. Así que dice, luego Josué hijo de Nun envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden. Fíjense: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Claro, seguramente estos 2 espías pensaron, si entramos a la casa de una mujer donde muchos hombres entran, vamos a pasar por desapercibidos. Nadie se va a dar cuenta de que éramos extranjeros. Seguramente pensaron eso. Pero el rey de Jericó se enteró de que los 12 israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje, o sea que todos se habían enterado que ellos 2 habían entrado ahí. Le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado a tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Me llama la atención que el rey no mandó a matarlos, sino que le dice a esa mujer que los eche, que los saque de la ciudad, porque habían venido a espiar a nuestro país, al país de ella. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar la puerta de la ciudad, y no sé a dónde fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí estaban, que allí secaban. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que llevaba a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron, y antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: ahora, hermanos, presten atención lo que Rahab les dijo. Yo sé que el Señor les ha dado esa tierra, y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, y al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Escuchen esto: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¡Wow! ¿Quién era el que dijo todo esto? Era una mujer que no conocía al pueblo de Dios.
Era una mujer que no conocía a Dios. Era una mujer que no había sido educada en la religión y la cultura judía. No tenía ni idea de eso. Pero sí escuchó algo. Ella dice, yo sé que el Señor les ha dado la tierra. ¿Cómo sabía que era Dios que le había dado la tierra? Si ella no había estado en todo ese proceso, ¿de dónde lo sacó? Hermanos, cuando hay evidencia de lo que Dios hace, tenemos que creer. Y no hay excusa para decir no lo creo. Es porque uno a veces decide por sí mismo, porque no se quiere involucrar en las cosas de Dios y no reconoce lo que Dios está realmente haciendo, que es obra de Dios. Dios dispuso que esos 2 espías tenían que llegar a la casa de Rahab y había todo un plan divino para que esto suceda. Pero fíjense la fe de esta mujer. Ella desconocía realmente las cuestiones, no vivenció las cuestiones que el pueblo de Dios había vivido. Pero ella dice claramente que fue el Señor. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. El pueblo estaba literalmente aterrorizado, descorazonado, atormentado, porque sabía que lo que había sucedido antes iba a volver otra vez a pasar. Y ella lo reconoció. Se convirtió a Dios. Y no solo eso, estaba tan convencida, sino que lo que entendió de ese momento se lo expresó a los espías. Por lo tanto, les dice, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor, que serán bondadosos con mi familia. Ella les está diciendo en el nombre del Señor Jesús que le aseguren, que le juren que su familia no iba a sufrir lo que iba a sufrir los que desobedecieron a Dios. Fíjense la fe que brotó del corazón de esta mujer, desconociendo totalmente o simplemente por haber escuchado lo que Dios había hecho con su pueblo. Así que les dice, juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Les dio la estrategia de cómo escapar sin que se los encuentre. Huyan rumbo a la montaña para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Sí, cuando conquistamos la tierra, no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa a ese momento serán responsables de sus propias vidas y nosotros seremos inocentes. Solo nos hacemos responsables de quienes permanezcan en la casa, así que si alguien se atreve a ponerle las manos, quien salga de la casa en ese momento
será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligan a hacer. De acuerdo, le respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió ellos, partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Los hombres se dirigieron a la montaña, permanecieron allí 3 días y cumplieron con el plan que habían sobre el cual habían pactado con ella. Fíjense qué interesante, porque esta mujer le da a conocer a Josué a través de los espías realmente cómo se sentía el pueblo, atemorizado. Y cuando un pueblo está atemorizado, el 80% de la batalla la va a perder por el temor, porque no los va a dejar actuar como ellos realmente podían hacerlo. Y ella entendió y se dio cuenta que el Señor había entregado a toda la ciudad de Jericó en las manos del pueblo de Dios. Si uno mira un ejército y el otro, las posibilidades de que el pueblo de Dios logre la victoria y tomar la ciudad eran literalmente imposibles. Dificilísimo, era un regimiento, el de los egipcios preparado. Bueno, ustedes saben lo que han leído, las murallas enormes que tenían la ciudad y estaban en condiciones de luchar, pero sabemos que sería hermoso que puedan leer el resto de la historia, cómo Dios le entregó la victoria a este pueblo. Pero hermanos, la clave en todo esto es lo que esta mujer confiesa. Ella dice claramente: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Hermanos, ¿qué sabes de Dios? ¿Qué has visto que Dios ha hecho a tu alrededor? ¿Qué has entendido en su palabra cuando Dios te cuenta cosas de lo que hizo? Saben que en una oportunidad, y esto en algún momento lo vamos a charlar, lo voy a predicar, Dios estimula la esperanza de la gente. Ahí en Isaías, cuando el pueblo estaba desmoralizado, estaba entristecido por las cosas que estaban sucediendo, ahí Dios se encarga de animarlo, de entusiasmarlo, de sembrar la esperanza de que las cosas que Dios va a hacer, las va a hacer. Nosotros tenemos de parte de Dios algo que Él nos ha dicho que va a suceder, que todavía no sucedió. Creemos que va a suceder. Cada vez que Dios nos dice hacer algo, muchas veces pasa un tiempo y durante ese tiempo lo que tenemos que hacer es entrenar nuestra capacidad de esperar, de saber esperar, de tener esperanza a lo que Dios dijo para que luego suceda. Dios nos dijo en el Nuevo Testamento que Jesucristo iba a venir en gloria. No ha sucedido, Él lo anunció, va a venir en gloria. ¿Y yo cómo permanezco en este momento? Con la esperanza de que eso va a suceder. Porque un día se sucederá. Yo me acuerdo que yo de joven tuve el llamado al pastorado en un momento, bueno, por distintas circunstancias. Yo tuve un tiempo de alejamiento porque, bueno, había cosas que no entendían, que no sabía cómo hacerlas. Vuelvo al Señor. Después de unos años, y el Señor me vuelve a decir: yo tengo un llamado que te hice. Yo tengo un llamado y se va a cumplir. Señor, cumplilo. Estoy dispuesto. Y después de ese día, 15 años más tarde, Él me permitió acceder al pastorado. Pero atiendan esto. Mi esposa y yo, desde que conocimos al Señor, estuvimos en función pastoral. Estuvimos atendiendo gente, estuvimos haciendo el discipulado. No éramos pastores, pero no nos importaba.
Estábamos en la función que Dios nos había hecho. Después fuimos ordenados, pero hubo un tiempo de esperanza. ¿Se habrá olvidado Dios de lo que me dijo? Y es ahí donde Dios trata con esperar en Él, saber esperar en Dios. Rahab creyó lo que había escuchado de Dios con respecto al pueblo de Israel. Creyó en un Dios verdadero y poderoso. Esto es fe. Y hermanos, si vos, hermanas, si vos creíste en Dios de corazón y crees que Dios te dio la vida eterna, que Cristo murió por tus pecados, tenés fe en las cosas de Dios, tenés fe en Dios. Y créelo y aplicalo a todas las cosas que hagas. Y Él te va a responder. La fe de Rahab fue una fe que también salvó a toda su familia. Mamá, papá, tu fe va a salvar a tus hijos, porque ellos te van a ver y van a entender, por ahí se van a alejar, por ahí van a tener un tiempo de replantearse cosas. Puede pasar, pero vos sembraste ahí la palabra de Dios, en ese corazón, y ese corazón va a volver a Dios. La influencia que papá y mamá tienen con los hijos es tremenda. Y los educamos, los mandamos a la escuela, los mandamos a ejercitarse en otras cosas, a veces el deporte y demás, pero lo más importante es asegurarnos que ese corazón de esa criatura, de ese hombre, de esa jovencita, conozcan a Dios. Y cuanto antes entienda a tu hijo de lo que le estás hablando, hablale de Dios y presentarle el Evangelio y que él se convierta a Cristo. Cuanto antes. Ella les pidió, esta mujer Rahab le pidió a estos 2 espías que juren en el nombre del Señor que iban a cuidar, a ser bondadosos con su familia, y sabemos que sí, cuidaron a la familia y sobrevivieron. Y hermanos, Rahab resultó ser uno de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Era una mujer cananea, no era judía. Cuando ella creyó en Dios, cuando se hizo creyente, seguramente se incorporó al pueblo hebreo. Ahí conoció a un joven, seguramente era bonita, no sé, supongo seguramente que sí. Y se casó con un hebreo y después se casó, tuvieron familia. Ella es la abuela de Boz, que luego Boz con Ruth tuvo a Isaí. Isaí es el papá de David y ahí está el linaje que llega a nuestro Señor Jesucristo. Miren qué recompensa tan linda. Y Dios recompensa siempre. Él restaura, recompensa y restituye las cosas que Satanás no quiso quitar. Hermano, yo quiero alentarte con esto, a que realmente tengas fe en tu Dios, en mi Dios. Y si hay algo que le estás pidiendo a Dios, que sabes que es importante para vos, que el Espíritu Santo te estimula, te anima a estar orando por eso, practica la esperanza. Espera en Dios. Espera en Dios porque Él después te va a responder y no solo te va a responder, sino que pone en práctica la fe. Y una de las cosas que yo le pido al Señor es precisamente que aumente mi fe, que yo pueda confiar en Él incondicionalmente, una fe firme. Y eso va a traer prosperidad a tu vida, eso va a traer prosperidad a esta iglesia, va a traer prosperidad a esta ciudad y a esta nación que tanto necesitan de Dios. ¿Sabe una cosa que me llamó la atención? Parece medio fuera de lugar.
Saben que estudiosos, al ver lo que está pasando con la sociedad y las consecuencias que puedan haber con la sociedad, saben que el hombre está aprendiendo a vivir solo en soledad. Antes la soledad, de lo que se entiende, antes la soledad era un problema, la persona lo consideraba como un problema. Pero de a poco, como se fueron dando las cosas, el hombre entendió a vivir en soledad, ya no le impacta tanto como en el futuro y se está apartando a tener momentos y tiempos de soledad como nunca antes. Nosotros, creo que les conté, en una época teníamos el teleamigo, que teníamos un teléfono que 24 horas atendíamos a personas que llamaban y las atendíamos. Durante bastante tiempo hicimos contacto, visitamos gente que nos llamaban y la gran mayoría nos llamaban porque sufrían de soledad, se deprimían por la soledad. Pero el hombre, como es hombre, se entrenó en esto y ya no le impacta tanto. Y eso es un problema. Porque una de las cosas que están sucediendo es que el varón a cierta edad ya no se quiere casar. Quiere tener encuentros semanales o no sé cómo llamarlos, pero no quiere formar una familia. La soledad ya no le molesta tanto. Y yo me pregunto si el acomodarse a vivir solo hace que tampoco le interese vivir con Dios, vivir en compañía de Dios. No lo sé. Pero una cosa sé, que necesitamos de Dios, desesperadamente. Y lo disfrutamos. ¿Disfrutan a Dios? Está para disfrutarlo, porque está esa seguridad y esa tranquilidad de que Dios cuida de nosotros. Así como cuidó de Moisés en un ambiente hostil, había cocodrilos ahí dando vueltas. Seguramente Dios, como hizo con los leones en Daniel, si alguno se iba a atrever algo, le cerró la boca. Pero los planes de Dios son maravillosos. Son maravillosos. Ponete de pie, iglesia. Cerrá por un momento tus ojos, simplemente para no distraerte, nada más. Y yo te quiero hacer una pregunta. Yo sé que entendés, sabés que la fe en la vida del cristiano es importantísima. Pero también sé que esa fe a veces tambalea un poco, nos lleva a replantearnos algunas cosas, esas esperas y silencios de Dios que a veces nos hacen dudar. O tal vez identificás que te falta fe. Yo quiero, mantengan los ojitos cerrados. Yo quiero preguntarte si es el deseo de tu corazón de que tu fe se afirme más, de que tu fe sea inquebrantable. De que tu fe te lleve a actuar de maneras que realmente no te generen ni temor ni duda. Yo quiero pedirte ahora que levantes tu mano porque quiero orar por aquellos que en su corazón el Espíritu Santo les está mostrando: hija, hijo, esta es tu oportunidad para clamar a mí por fe, por esperanza, por sabiduría. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y una fe debilitada, una fe con dudas, se aproxima más a no tener fe que a tener fe.
se aproxima. Pero es la fe la que define situaciones que nosotros tenemos que transformar y cambiar. Es la fe la que nos va a traer la fuerza necesaria para que delante de la tentación no caer. Porque la fe me afirma en Dios y no en ser vencido por la tentación. La fe en Dios. Por eso, Padre, ahora en el nombre de Jesús, todos y cada uno de mis hermanos que en su corazón sienten este llamado de parte del Espíritu Santo, de clamar por la fe. Yo me uno al deseo, a la oración de ellos, Padre bueno y santo, para que aumente la fe de cada uno de los que estamos en este lugar. Aumenta nuestra fe, Dios. Queremos tener esa fe inquebrantable, esa fe que no duda, que no sospecha, que no te cuestiona porque no está sucediendo lo que queremos. Esa fe que nos acerca a ti, Señor, sabiendo de que eres un Dios que cuida, protege, guarda y guía a sus hijos y a sus hijas. Danos la fe como familia, Padre, danos la fe de esta familia común y corriente que nos presenta la Biblia. Que por la inspiración del Espíritu Santo, por la confianza y la fe que tenían en Dios, pusieron en riesgo la vida de su hijo, de Moisés, al dejarlo en el agua. Y ellos, en ser transgresores de la ley que en ese momento el faraón había puesto. Esa fe que mueve montañas, esa fe que es como el tamaño de un grano de mostaza que cuando crece y se pone fuerte y robusta, transforma vidas y situaciones de una manera extraordinaria. Les quiero dar un pequeño testimonio, hermanos. En una oportunidad nos llaman por teléfono, tengan sus ojitos cerrados, por favor. Nos llaman por teléfono una mamá diciéndonos que su hijo estaba hospitalizado en el área donde ubican para tratar a las personas que corren riesgo de contaminación por lo que uno pueda llegar a contagiarlas, porque la criatura estaba durmiendo la siesta en un lugar carenciado donde ellas vivían, y la criatura se despierta sin que la mamá se dé cuenta. Había ahí una canaleta donde pasaba el agua servida, el agua de desecho, y la criatura va y bebe de esa agua, toma agua de esa zanja con el agua infectada. Y cuando los padres se dan cuenta, la criatura empieza a tener dolor de panza, a sentirse mal, y ellos se dan cuenta que algo había pasado. Después se dan cuenta qué es lo que había pasado. Pero lo tuvieron que llevar de urgencia para que los médicos atiendan y vean qué es lo que había pasado, y esa criatura tenía una terrible intoxicación en su cuerpo a raíz de las bacterias que había y la basura que había tomado en su cuerpo. Y nos llaman a mi esposa y a mí para ir al hospital a orar por él, el hospital de niños. Fuimos, medio buscamos el lugar. Sabías que en el área de infecciosos no dejan entrar a nadie
fuera de los que atienden a la criatura por la intoxicación que tenía. Y no sabíamos qué hacer. Dijimos, bueno, aunque sea por el vidrio, oramos para que esa criatura se sane. Pero vimos que no había nadie en ese momento, así que nos pusimos barbijo, mi esposa y yo, y fuimos y buscamos la manera de entrar y llegar a donde estaba la criatura. Estaba entubada, estaba ahí en tratamiento, y clamamos a Dios por sanidad. Le rogamos a Dios que esa criatura pueda, su cuerpecito pueda eliminar todas las toxinas y todo el daño que lo que había él bebido había puesto en riesgo su vida. Y clamamos a Dios y le pedimos sanidad. Y suplicamos que esa criatura se pueda levantar y que no quede con ningún efecto residual de lo que había pasado y lo que había sufrido. Estábamos orando y viene un enfermero y nos dice, ¿y ustedes qué hacen acá? Estamos orando por esta criatura. No, por favor, retírense de acá, no pueden estar acá. No sé cómo es que pasaron. Por favor, vayan y salgan de este lugar porque es una zona restringida. Ya habíamos orado, así que no nos preocupó, salimos, ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Y hermanos, al otro día esa criatura estaba en una sala común, restaurándose, comiendo, y había dado un progreso extraordinario. La infección que tenía lo abandonó y él estaba recuperándose tranquilamente. Porque tuvimos fe y tenemos fe en Dios, que Dios hace estas cosas, porque nuestro Dios, para Él no hay nada imposible. Y la mamá vino acá, estaba acá, y dio testimonio de lo que Dios había hecho en su hijo, que Dios había hecho en su hijo. No los pastores que lo habíamos ido a ver. Dios lo hizo y sanó a esa criatura. Porque hermanos, hay fe, cuando hay fe en el pueblo de Dios, Dios hace cosas que nos parecen imposibles a nosotros. Y como esa tenemos muchas experiencias de lo que Dios ha hecho. Por eso te animo, si alguien está enfermo, orá por ese enfermo. No, si querés llamarnos, llamanos, pero vos podés, en ti hay poder para que Dios obre y sane al que lo necesita. Por eso, Padre, aumenta nuestra fe. Llénanos con tu presencia, Dios. Danos una fe inquebrantable, una fe que confía, una fe que nos estabiliza y nos trae la tranquilidad de saber de que como hombres y mujeres de Dios vamos a poder seguir y entender la voluntad de Dios y ejecutarla. Padre, yo te bendigo en esta hora y bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe, los bendigo con toda bendición del cielo y declaro en el nombre de Jesús que tu fe se engrandeció en este día porque Dios te habló y creíste. Dios trajo esta palabra precisamente para que tu fe se afirme, para que tu fe aumente. Si tenés que orar por tus hijos, hacelo con una fe inquebrantable. Si tenés que orar por tu esposo, por tu esposa, orá que Dios va a hacer el cambio y la transformación que tiene que hacer. Por esta ciudad, tu trabajo, oro para que Dios haga los milagros que en tu corazón estás deseando. Y lo oro y lo proclamo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y si no conoces a Cristo, esta es tu oportunidad. Dice la palabra de Dios que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y si crees en Jesucristo, que Él murió por vos y resucitó al tercer día, esa fe es la fe que se llama la fe salvadora, la fe que te lleva a la vida eterna. Esa fe tuvo Rahab, porque ella se salvó ella y salvó a la familia. La fe salvadora.
Por eso ahora, iglesia, te invito a hacer esta oración. Repetí después de mí. Señor y Padre que estás en el cielo. Repetí fuerte todos. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra. Gracias por la fe. Gracias por ese don maravilloso que nos permite tener la garantía de lo que espero y la certeza de lo que se ve, de lo que no se ve. Porque vas a cumplir tus promesas en mí. Mi corazón anhela que así como tuviste planes para Moisés, así como tuviste planes para Rahab, así como tuviste planes para los padres de Moisés y planes para las enfermeras que tuvieron fe, así de la misma manera, todo mi ser se llena de fe, se llena de fe. Espíritu Santo, úngeme una vez más, derrama sobre mí un aceite nuevo y fresco, símbolo de la unción y la presencia de ti, Espíritu Santo, en mí. Y Padre, ahora, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por todo aquello que hice que me alejaron de ti. Esta es la hora en que me quiero reconciliar contigo. Por eso, Padre, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis dudas. Te pido perdón por mis distracciones. Y me centro en Cristo Jesús, mi Señor. Padre, te doy gracias por haberme elegido, por regalarme la salvación y tener la vida eterna. Me declaro una persona de fe. Me declaro que soy una persona que confía en Dios. Por eso, Dios, te doy las gracias y lo hago en el nombre de Jesús. Amén, amén.